déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal da coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí, bueno, en la última entrevista, bueno, la segunda, pero el tercer en vivo después de este larguísimo y maratónico domingo en donde hemos platicado desde el Miss Mundo hasta el Miss Universe México con dos de sus candidatas. Ya tuvimos a Joana Gutiérrez en la entrevista anterior, que no viste la entrevista. ¿No viste la charla? Ah, bueno, pues inmediatamente busca el video, está en una lista de reproducción de todas las charlas que hemos tenido con las candidatas de la edición 2025 del Miss Universe México. Y bueno, ya está aquí, directito desde Colima. Ya tenemos por acá a Marcela Corona, que se encuentra ya conectada con nosotros. Bienvenida, hermosa. Hola, ¿qué tal, Cuquita? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Gracias a todos los que nos están viendo. De verdad, qué honor poder estar en tu canal, poder platicar un poquito, que me conozcas, yo también conocerte y pues otra vez mil gracias por haberme invitado. Ay, no, el honor es para mí porque son chicas ustedes muy poderosas, chicas con gran vocación en todo lo que hacen y esta juventud que ustedes tienen a mí me llena de mucha vitalidad porque me encanta ver y recobrar la fe en las generaciones de jóvenes actuales como son todos ustedes. Claro que sí, yo también creo que eso es un punto súper importante que nosotras, como las representantes de no solo la belleza, sino la inteligencia, la cultura, siendo las embajadoras de nuestros estados, pues nos involucremos en este tipo de actividades que nos motivan aún más y más a poder potenciar e inspirar a nuevas generaciones. Sí, y mira que la belleza de pronto está desde muy pequeñita, mira nada más. Ay, claro que sí, ve qué bonito. Qué Justamente linda. ahí se puede apreciar como mi esencia, ¿no? Como lo Esta que es carita la Marcela en amo, realidad. ¿Verdad que sí? Yo la también me amo, esta encanta carita la amo. esa carita. Es divina y ve por acá Totalmente, muy atenta. De sí, veras, qué niña tan linda, qué claro que bonita sí. energía. Y te fijas cómo desde pequeña me encantó todo esto de la cámara, la pose y demás. Pero además proyectar mucha autenticidad. Y eso no lo has Claro. perdido, Marcela, y me encanta. No, a mí también, imagínate. Y qué bonito que pones estas imágenes de una Marcela pequeñita y ahora la Marcela que está participando para representar a su país, la Marcela que representa a Colima, que representa pues una generación de mujeres que quieren dejar un legado, que son mujeres que quieren dar un mensaje ante la sociedad. Ujú. Y fíjate, por ejemplo, justamente estas tomas en video de blanco y negro, de muy pocas me gustaron y la tuya me encantó. ¿De verdad? Sí, sí, porque Ay, qué algo pasó bueno. que no les favorecían. A la gran mayoría no les favorecía. Yo decía, pero ¿quién les hizo la maldad? No decía, pero ¿por qué esas tomas no? Y de pronto la tuya dije, aquí sí, porque aquí eres la única que me da esa vibra como de diva de la época dorada del cine mexicano. Fíjate que muchísimas personas me han dicho eso, que mi tipo de belleza física es como la de antes, ¿no? Como una mujer de la época de oro de cine mexicano. Sí, sí, y acá, bueno, me encanta. Tienes Ah, claro, una personalidad muy definida, tienes no sé, un claro. rostro que llama la atención, una mirada muy profunda. Pues hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias. Cuquita, acá en Colima hace un calor infernal, Acá o también sea, horrible. fatal, como no te imaginas. ¿Me das un minutito o menos para poder subirle al aire? Sí, por favor, hazlo, claro. Yo Ok, aquí estoy también a todo lo que doy. perfecto. Sí, ve a subirle, ve a subirle. Ay, sí, acá está el calorón. Yo tengo toda la tarde. No te escucho. No, a ver, ya. Los dejo con la cámara encendida para que puedan ver esta preciosura de banda que Ay, tengo por aquí perfecto. atrás, ¿sale? Ahorita Sí, claro regreso. que sí, claro que sí. No, acá está el calorón a todo lo que da, chicos. Miren, a ver, ¿a cuánto estamos? Ya es de noche. Estuvimos a cuarenta y tantos. Y ahorita ya bajamos a 36 grados centígrados, pero un calorón. Y volteo allá porque allá está el aire acondicionado encendido. Yo ya sé que de abril a octubre mis cuentas de la energía eléctrica son carísimas. O sea, salen de que ay, ya, ahí viene el recibo. En cuanto, no importa, pero pues
no se puede vivir de otra manera, a mí el calor me choca, la gente me dice, ay, pero si eres de Tamaulipas ya deberías de estar acostumbrado, ¿y qué tiene? Yo nací acá y amo mi tierra, pero hace un calor que no me encanta. Antes de de la pandemia, en donde casi saco mi boleto para el más allá de allá, pues resulta que me iba a ir a vivir a Metepec, en el Estado de México, que amo el clima del Estado de México. Entonces dije, me voy a ir a Metepec, pueblo mágico, hermoso, quiero una casita antigua que voy a remodelar para que sea como colonial, y entonces con un jardín, ya andaba de inventada. Además, ¿saben qué es lo más maravilloso? Que la casita que había visto estaba como a 5, no sé, entre 5 y 10 minutos de la tienda Liverpool. Ay, sí, muy colonial, muy todo, pero con un centro comercial divino ahí por el calorón. Bueno, en Colima calorón, Tamaulipas calorón. De hecho, en Ay, la mayor sí, parte de México hace mucho calor. bastante. Y no te imaginas, te invito un día que vengas a Colima, El calor en húmedo esta de allá. temporadita. Sí, claro, es muy húmedo, pero eso nos motiva aún más a ir a la playa que tenemos, porque tenemos playas hermosas aquí en Colima. Sí, fíjate que sí. Mira, ¿a cuánto estamos ahorita? Y es de noche. Dios mío, Oh, imagínate acá para tener que subirle al aire cómo estamos. De ¿en cuánto verdad, pusiste el aire? Yo el mío lo tengo en 24. yo en 16. ¡Ah! No, qué Sí, de ganaste. verdad, Colima es muy caliente, pero No, bueno, 16 se es un disfruta el friazo. calorcito. Claro que sí, así es. Sí. Oye, y ¿qué Colima, por ejemplo, qué cosas nos puede recomendar? Allá sí, yo, a ver, yo traigo algo que me encanta probar en Puerto Vallarta y que seguramente venden también en Colima, que es la tuba. ¿No la venden allá? Claro que sí, la tuba es de Colima, déjame decirte. Pues es como yo la compro en Sí, Puerto claro, sí, sí, Vallarta, sí. pero De es de hecho, la puedes encontrar en varios lugares, también a veces en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Tlaquepaque me demás la lugares. encontré. Sí, En claro, Tlaquepaque me la encontré. pero la tuba es de acá de Colima. De hecho, aquí en Ay, Colima puedes ver cómo las personas se suben a las palmeras y del coco pues sacan todo esto, la tuba. Es pero la algo tuba muy sale padre, del la verdad coco o de qué es sale, mucha porque me habían cultura. dicho que de la palma. Luego voy a Bueno, checar bien, el voy a coco está checar en La bien, Palma, así es. voy a Un checar día te luego invito a que te bien la vengas producción. acá a ver el proceso de cómo se crea o se saca la tuba para que tomas una tuba aquí con este calorcito. Ay, la amo, amo la tuba. Podría Claro vivir que de sí. tomar tuba todo el tiempo, me encanta. Pero Yo fíjate que también. no me sabe a agua de coco. No sabe a agua de coco. Es Sabe que bueno, diferente. se fermenta y aparte trae vinagre y otras pues ingredientes Ah, más. Por eso es que pierde el sabor del coco, pero viene totalmente del coco. Por ahí dicen que no Colima lo es la sabía. ciudad de las palmeras, entonces le hace mucho Ahorita me honor decía a Joana la Gutiérrez, frase. ahorita Joana me decía, es que a mí no me gusta el agua de coco. Y le digo, es que no es agua de coco. O sí es, pero no sabe a coco. ¿Se cortó cómo? Ah, que te digo que Joana me decía, es que a mí no me gusta el coco, el agua de coco no me gusta. Le digo, no, pero es que no es agua de coco. Ahora me explicas que sí es, pero está tratada y fermentada. Sabe Así muy es, rica tiene porque un proceso. tampoco es que sabe a tepache. No, claro que no, es totalmente diferente, o sea, es como preparada y es por eso que toma otro sabor, pero tanto agua de coco como tuba a mí me encantan. Y de hecho acá en Colima también se acostumbra mucho el tejuino, que también pues está Amo el tejuino. delicioso. El tejuino me Yo encanta, también. lástima que como es de maíz, porque amo el maíz, pues no puedes tomar tantos porque al final te engorda, fíjate. No, ahí sí la dieta nos lo restringe un poquito, pero la verdad que el Ay, sí. tejuino, la tuba, el agua de coco acá en Colima y pues en Tecomán, que es donde yo vivo, en cada esquina puedes encontrar uno. Wow, pues fíjate que sí conozco donde está la escultura del pez vela. Ahí es donde ahí estuve una Manzanillo, temporadita. En Manzanillo, ahí no sé por qué de repente digo, ¿y cómo se llama? En Manzanillo me sí, encanta, pero Colima no conozco. Manzanillo. Entonces, habré de ir. Un día Habré que de ir a vengas tu me tierra. invitas y te voy a dar un tour por todo Colima, porque pues dicen por ahí que Colima es el estado que lo tiene todo, entonces tienes que venir a darte una vuelta. Fíjate que es chiquito, pero enorme en cultura, en tradiciones y en Así maravillas. es. Hay una frase que a mí me encanta y es una frase pues muy representativa de Colima, que es del mar a la montaña. Porque tenemos desde los mares que está Manzanillo, está el de Tecomán, está el de Cuyutlán, tenemos pues toda la parte de la costa que es húmeda, que es calientita, donde puedes irte a bañar. Pasamos un poquito más al norte y tenemos la montaña, tenemos los volcanes, tenemos un clima bastante agradable para el Ay, norte qué de rico. Colima. Lo que es Me encantará Cuauhtémoc, que conocer es ahí. Comala, tenemos otros pueblitos como Suchitlán,
No, está hermoso. Un día deberías de darte la oportunidad de conocer Colima. Yo con mucho gusto te puedo dar pues un tour por todos los lugares significativos. También tenemos la Piedra Lisa. Dicen por ahí que si te resbalas en la Piedra Lisa, nunca te vas de Colima. Ay, mira, y yo con lo resbalosa que Así soy. es. No, no te creas, es broma. No, pues entonces, ¿qué te Ay, diré? no, Vamos a entonces ser no. paisanas. Qué miedo. Sí, pues Así es. fíjate que allá en Manzanillo, en el hotel donde me quedé, no, me vendieron y me encantó un perfume hecho a base de lima y me encantó. Ah, ok. Me encantó, me Lo quedé así de cítrico. que, Sí. sí, dije yo, ¿cómo? Colima, lima, y me encantó porque a mí los aromas cítricos me encantan, me encantan. Pues mira, de donde yo soy, que es Tecomán, es la capital mundial del limón, entonces sí por ahí tiene relación que te hayan regalado algo cítrico. Sí, Y déjame sí, decirte que los limones de Tecomán son súper famosos en todo el país. sí. Ay, pues capaz de que era hasta de limón, pero me encantó. Y ya no, nunca, pues ya me lo acabé en su momento. Entonces, bueno, pues ya será cuestión de hasta buscar cuál es. Cuéntanos, ¿quiénes integran tu familia, Marce? Claro. Tus papás, tienes hermanos, cuentan. Como que la perdemos un poquito. A ver. Sí, sí, yo también te escuché un poquito distorsionada. Sí, así soy. No, no te ¿Ahora creas, sí? es la señal, sí. Entonces, a ver, No, la señal, claro, tú no. sí, la señal, la señal. Oye, cuéntanos de tu familia. Claro. Claro, pues mira, yo soy la mayor de cuatro hermanos en una familia pues de mamá, papá y cuatro hijos. Soy la mayor, la más grande, entonces quiere decir que desde pues pequeñita tuve ese camino, ¿no? De cuidar a mis hermanitos, de enseñarles quizá la guía por donde puedan darle para que no, pues bueno, la experiencia para que ellos pudieran crecer como personas, cuidarlos, estar con ellos. Mi familia es muy grande, o sea, soy la mayor de cuatro hermanos, no es muy común y de hecho de pequeña yo me preguntaba por qué, a diferencia de otras familias, pues yo tengo más hermanitos, ¿no? Otros tienen quizá uno, quizá dos. Pero le doy gracias a Dios que tengo una familia tan grande porque son tan amorosos, son tan apapachadores. Eso me ha enseñado bastante, me ha enseñado a ser una mujer muy responsable, una mujer muy empática, una mujer pues que se preocupa por los demás. Y no solo mi núcleo familiar más cercano, que es mamá, papá y mis hermanos, sino que por parte tanto de mi mamá como de mi papá, son familias muy grandes. Mi mamá tiene 9 hermanos, ella es la más chiquita de Wow. parte de la familia bueno, es la más pequeña de su familia y aparte es la única mujer. Y mi papá también tiene otros 3 hermanos. Entonces, yo estoy acostumbrada a familias grandes y la Tienes verdad muchos me encanta primos. porque, sí, claro, muchísimos, muchísimos primos. Entonces, imagínate cómo eran las Navidades, Ya me cómo imagino. eran los años nuevos, cómo era el Día de las Madres, cumpleaños y demás. O sea, siempre he estado rodeada del núcleo familiar muy grande y eso pues es increíble. La verdad no veo mi vida sin toda esta familia que me ha impulsado, que me ha forjado y que ha estado siempre para mí. Qué bonito, porque la unión familiar, lo platicaba con varias de tus compañeras, la unión familiar, de veras que cómo nos empodera y cómo nos da esa sensación Claro, de fortaleza, de apoyo, claro que sí. de unión, de identidad, y eso es invaluable. Claro que sí. Además, pues las únicas personas que van a estar contigo hasta el final de los tiempos, apoyándote, impulsándote, inspirándote a cumplir o a dar cada paso que tú te imaginas, pues son tu familia, tu núcleo familiar. En mi caso, mamá, papá y hermanos, pues son para mí lo más importante, son mi pilar. Gracias a ellos soy la mujer que soy ahora porque me inculcaron valores, me enseñaron a ser una persona responsable, una persona con pues mucho que compartir a los demás. Sí. ¿Tú dónde radicas? ¿Dónde estudias? ¿Ya te recibiste? ¿Qué edad tienes? Cuéntanos. Ok, yo radico en Tecomán, Colima. Colima tiene 10 municipios, uno de ellos es Tecomán, entonces de acá, de la costa de Tecomán. Tengo 23 años, estoy todavía 23. chiquita, 23 años, sí. Sí. Soy licenciada en administración, yo terminé mis estudios ya hace casi 2 años y actualmente me encuentro trabajando, pues soy funcionaria pública en el ayuntamiento de mi municipio. He de decirte que iba a empezar a estudiar una maestría
justamente como en febrero, pero llegó a mi vida una oportunidad que lo cambió todo. Entonces, pausé un poquito esa meta o ese proyecto que tenía porque se venía esto que yo había estado esperando toda mi vida, que pues es representar a mi bello Colima ante el universo y ante el país. ¿Cómo se dio esta oportunidad? ¿Tú llenaste una solicitud? Sí, claro. ¿Aspiraste al título? ¿Cómo fue? Bueno, mandamos un casting, yo en mi caso mandé un casting y fíjate que es curioso porque yo, no sé si tú lo llegaste a ver también, había un listado en Instagram de Miss Universe México en el que anunciaban cuando ya se tenía una representante por estado. Entonces, Aguascalientes ya tiene reina, Baja California ya tiene reina, todas. Y Colima era la última que quedaba. O sea, yo decía, ¿quién iba a ser de Colima? No había esperado, no había recibido yo todavía ninguna llamada. Entonces dije, bueno, seguramente por algo no se pudo este año. Será una oportunidad posterior o los tiempos van a acomodarse para cuando yo esté lista y preparada para esta oportunidad. Entonces, fui la última en ser seleccionada como Miss Universe en esta edición, entonces sí por ahí decía, bueno, ¿quién irá a ser? ¿Quién será la representante? Y cuando recibí esta llamada, pues no inventas, fue un conjunto de emociones tan bonitas, fue inesperado, fue algo ¿Dónde estabas? emocionante. No te voy a mentir, quizás hasta con miedo. ¿Dónde ¿Mandé? estabas cuando sonó el teléfono? ¿Dónde te encontrabas cuando sonó el teléfono? Y bueno, Estaba haciendo ejercicio. Estaba pues haciendo muy ejercicio y aplicada. vi un número que no conocía y dije, ¿contestaré o no contestaré? Pero algo dentro de mí me dijo, no, tienes que contestar. Entonces tomé el teléfono y pues fue la gran noticia. Dije, Dios mío, si tú lo tenés para mí es porque es para mí y voy a dar todo de mí para poder representar de la mejor manera a mi estado y llegar hasta lo más alto. ¿Interrumpiste la rutina del ejercicio para enloquecer de Sí, me felicidad? salí corriendo, estaba yo pues entrada haciendo ejercicio y me llegó la llamada. De verdad, si no hubiera respondido, no sé qué hubiera pasado, pero algo de mí dentro dijo, tienes que contestar. Entonces contesté y cuando empecé a escuchar el mensaje, pues me salí corriendo afuera y empecé a tomar la llamada y pues ya ni siquiera terminé la que nada más me metí para agarrar mis cosas y vámonos a casa a contarle a mamá y papá que el sueño de su hija pues se había concretado. Había llegado ya a materializarse aún más ¿Directamente te marcó George Figueroa o quién? ¿O de parte de él te hablaron? de parte de él. Sí, te dijeron, ya eres Miss Universe De Colima. parte de él. Sí, claro. Imagínate, no te voy a mentir, quizá dentro de esas emociones estaba también el miedo, la incertidumbre, el qué va a pasar, porque uno a veces se plantea metas o tiene sueños y los ves a veces lejanos, no los sientes que se vayan a cumplir, no los sientes tan cercanos, entonces no sabes cuál va a ser tu reacción al tenerlos. Y fue exactamente lo que me pasó. Yo deseaba y anhelaba poder representar a Colima, poder ser Colima, pero ahora que llegó, ¿qué sigue? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué se viene con todo ¿Habías esto? pisado otras Y yo creo plataformas que ya ha de sido la parte certámenes? más emocionante. Sí, claro. Sí, claro. Yo he pisado varias plataformas de certámenes. De hecho, te digo, a mí siempre me ha encantado esto, desde chiquita, ver a mujeres, no solo en certámenes de belleza, sino en bailes, en presentaciones, etcétera, me inspiraba bastante. Yo las veía y decía, bueno, en algún momento a mí, claro que también me encantaría estar en su lugar, tomando un micrófono, dando un mensaje, inspirando a otras generaciones, así como ellas me inspiraban a mí. Entonces, desde pequeña me gustó todo esto, por ahí las fotitos que viste, pues eran de bailes en los que a mí también me encantaba estar, todo el mundo artístico pues siempre me ha encantado, entonces te digo, siempre he estado relacionada con esto y me acuerdo que en la secundaria se llegó el tiempo de elegir a la reina de la secundaria en la que yo iba, ¿no? Y claro que era una motivación que yo tenía, porque decía, bueno, es que yo quisiera ser, yo quería alzar la mano, pero a veces los mismos miedos dicen, no, no puedes, no tienes el físico, no tienes las aptitudes para hacerlo. ¿Qué te Pero fue faltaba? ahí la ¿No te primera sentías vez, bella? pues
de repente inseguridades que uno tiene, y más a esa edad que es la adolescencia, tenía yo 14 años, entonces claro que todavía era una niña que tenía algunas inseguridades, que le faltaba confiar en sí misma, pero si no lo hacía en ese momento, imagínate, quizá no estuviera aquí. Entonces dije, Sí, no puedo limitarme de este sueño. Además que las personas que han estado alrededor de mí siempre me han motivado a este tipo de cosas. O sea, Marce, tú puedes, tú tienes la capacidad, tú eres inteligente, a ti te gusta hablar, sale. Tienes belleza no solo por fuera, sino por dentro. Y esos comentarios te van nutriendo y te van haciendo pues confiar más en ti. Y sin duda fue eso lo que me motivó, que pues las personas vieran quizá esas cualidades que a mí me faltaba ver. Pero una vez que pude verlas, que vi de frente al miedo y dije, no me vas a frenar, empezó todo. Entonces, participé, tuve la dicha de ganar en la secundaria. Iba ya en último año, entré luego a la preparatoria y en la preparatoria, pues tras que me vuelven a invitar a ser reina de la prepa. Y yo dije, será mi momento porque todas eran más grandes que yo era la única de primer semestre, la que iba entrando, la niñita que iba entrando, todas las demás pues ya estaban más grandes, tenían más experiencia y claro que te entra ese miedo de decir sí seré capaz, pero las ganas pueden más que el miedo. Y me lo volví a demostrar, por segunda vez me demostré que el miedo no me iba a frenar. Entonces me atreví y también gané. wow, qué bien. Así es, entonces ya venía de esta rachita, ¿no? Reina de la secundaria, reina de la prepa, y dije, no, ya, no voy a meterme a nada más, ya viví la experiencia, muy padre y todo, pero ya. Pasó el tiempo, fui creciendo, fui cambiando, y yo sabía que a mí me encantaban los certámenes de belleza, no solo verlos, sino participar en ellos. ¿Por qué? Porque estar arriba de un escenario y poder dar un mensaje a las personas que te están viendo es una cosa de valientes. No cualquiera se atreve a llegar a ese punto y atreverte, estar arriba, poder compartir con los demás es un sentimiento inexplicable. La verdad, me encantan los certámenes de belleza porque para mí son la plataforma más grande de inspiración y de valentía. Y te Quien has no te estado preparando para eso con gimnasio, con nutrición, con pasarela, con todo lo que Con conlleva. todo, con todo. Y de hecho, bueno, recapitulando un poquito, años después me metí a ser reina de la feria de Tecomán de mi municipio, participé y pues gracias a Dios también gané. También. También gané, sí, sí, fue yo creo que una de las experiencias más maravillosas y más placenteras, más enriquecedoras que he tenido. Aquí en Colima se acostumbra que la reina de la feria del municipio se va a representar al municipio en el estatal. Entonces también me fui al estatal. En este caso fue embajadora de la feria de Colima. Aquí me pasó algo que yo agradezco a la vida, a Dios y al universo que me pasara, y es que no logré ganar. No logré ganar quizá la banda, pero gané muchísimo más. Con- yo creo que en la vida no siempre ganamos. Tenemos quizá Siempre ganas momentos, aunque no circunstancias. obtengas lo Sí, que quieres. claro, así es. O sea, quizá no gané esa banda, pero gané muchísima seguridad en mí misma, gané muchísima experiencia, muchísimas ganas de retarme. No me pasó absolutamente nada por no haber ganado. No se me cayó el cabello, no perdí un pie, no perdí nada más que miedo. Claro. Y eso fue lo más enriquecedor. Y creo que este momento tan crucial en mi vida me hizo estar aquí, me hizo estar representando a mi estado ante Miss Universe México, porque conozco las dos caras de la moneda, sé que puedes ganar y puedes no ganar, pero aún así ganas muchísimo, ganas eh, aprendizaje, ganas seguridad, ganas experiencia. El simple hecho de estar arriba de un escenario ya te convierte en ganador. ¿Nunca cruzó por tu mente ir al Teen Universe México o ir a Mexicano Universal o ir a Miss Tierra o ir a Miss México? ¿No? Fíjate que me invitaron a Miss Teen y a Mexicano Universal, pero por alguna circunstancia nunca se concretaba, nunca logró materializarse porque tenía por ahí pues algunas situaciones que
en ese momento quizá no era el correcto, pero sí me llamaba bastante la atención. Sí me llamaba, porque te digo, siempre he sido seguidora de certámenes, entonces claro que me llamaba. Y cuando me invitaban, pues obviamente tenía esas maripositas en el estómago de decir, sí quiero, pero pues por alguna u otra razón yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas suceden por algo. Entonces no era quizá mi momento, no era mi mejor etapa y pues no pasa nada. Claro, entonces sí, las cosas se van dando y mira, ahora es Sí, increíble cómo con la preparación y con el crecimiento y evolución como mujer de manera integral que has ido consiguiendo, hoy por hoy pues tienes una gran oportunidad de así es. estar con la banda de Colima, que hay muchas personas que me habían estado comentando, ¿y Colima para cuándo? ¿Y Colima para cuándo la entrevista? O sea que tienes expectación por parte de mucho fandom. Claro, fíjate que es para mí esta oportunidad, no te imaginas lo maravillosa que significa, que es este tiempo, esta oportunidad que me estás dando, porque no muchas personas en este tipo de plataformas saben de mí, quizá porque no he participado en otras plataformas nacionales. Pues les hace falta conocer más de mí, pero es justamente lo que me causa más emoción, que me puedan conocer, que puedan saber quién soy, que puedan saber de qué es capaz Marcela, qué va a ser Marcela en Miss Universo, qué va a ser Colima, de dónde viene, qué tan buena es en pasarela, qué tan buena es en oratoria, qué tan buena es proyectando. Eso no te imaginas la emoción que me causa. Y tú fuiste la primera en abrirme las puertas para que la gente me conociera. Entonces me siento súper agradecida contigo por darme este espacio. De todo corazón, Marce, de veras, es que para eso existe este Gracias. canal. Es con el fin de juntarnos como fanáticos, con el fin de hacernos disfrutar todos los certámenes, las finales, de reaccionar a las finales de los certámenes. Y después, como tengo muchos años de periodista y después se dio, bueno, pues si me encanta la entrevista, ¿por qué no apoyo a candidatas y candidatos con entrevistas que les ayuden a visibilizarse? Entonces, pues ese es el objetivo de los más grandes que tiene este canal y con todo el amor del mundo estamos para apoyarles. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Personalmente es muy gratificante que ustedes se interesen tanto por nosotras, que quieran conocernos, que quieran saber, pues esta niña cómo se está preparando, cómo le ¿Sí? está haciendo, cómo es su camino rumbo a Miss México. De verdad, creo que hablo por todas cuando te digo que te agradecemos el poder darnos la oportunidad de demostrar y de que la gente nos conozca a través de tu canal. De todo corazón. Y así será siempre Gracias. y no nada más en la oportunidad que me brindan de tratarlas, de apoyarlas, se circunscribe a su participación en Miss Universe México. A lo largo de su vida, la vida es una pasarela eterna, entonces estamos para apoyar los sueños de todas ustedes siempre, no nada más ahora. Muchísimas gracias, Chiquita, de verdad. De todo corazón. Vamos a leer algunos mensajitos que nos están escribiendo. Y dice acá Andrés de Loya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Dice, hola Cookies. ¿Estará nerviosa de ya porque el 29 de mayo se va a coronar? Ay, no, la verdad estoy como no se imaginan de emocionada por la coronación, porque creo que al momento de que tomemos ya esta corona, oficialmente representamos la belleza de cada estado del país. Entonces, a mí me llena de emoción poder estar en la coronación, que la gente nos conozca, que puedan ver pues todo el potencial que tenemos. A mí me llena de alegría que ya por fin nos vayan a coronar, que por ahí ya puedan saber y ver más de nosotras y pues bueno, estén muy pendientes de las redes sociales para poder ver todo lo que va a pasar. Vamos a estar bien pendientes y lo que se les ofrezca para repostear y apoyarles, con todo gusto lo vamos a hacer. Manuel Muchísimas Sebastián gracias. Alcaraz dice, fresca, agradable, inteligente y carismática. Omar Muchísimas Guadarrama gracias. Díaz dice, ¿cuánto mide y cómo se siente en oratoria en inglés? Gracias por la entrevista, es genial poder conocerla más. Gracias, Omar. Igualmente, gracias por interesarte por mí. Yo mido 1,70 y cómo me siento en oratoria en inglés. La verdad me siento muy bien. Siempre me ha gustado el idioma inglés. Soy una persona súper perfeccionista, entonces a pesar de que ya tengo pues las herramientas de este idioma, lo estoy perfeccionando aún más. Claro, O sea, claro. quiero prepararme totalmente en cada ámbito de esta competencia. Entonces, esperen siempre lo mejor.
Ya te estaremos escuchando posteriormente, hablando el inglés Claro de que una manera sí, muy fluida y con capacidad de comunicación, porque es lo que se necesita para el Miss Universe. así es. Chile Verde dice de tus antecesoras estatales, ¿quién es tu favorita o a la que admires? Ay, gracias. Bueno, no te voy a decir chile verde, pero gracias. Se Aquí llama, estás se llama David. David, ok, gracias David por tu pregunta. De mis antecesoras estatales, te voy a contar una historia súper memorable para mí y es que el primer certamen de belleza que yo vi fue en Aguascalientes con mi familia. Estábamos en un viaje, entonces prendimos la tele y estaban pasando la final de Nuestra Belleza en México 2013. Entonces yo escuchaba que en ese momento decían, la de Colima va a ganar, la de Colima va a ganar, la de Colima, la de Colima. Y yo, pues bueno, ¿quién es la de Colima y qué es que están transmitiendo? Pues resulta que la mujer que estaba compitiendo por Colima ese año es mi antecesora, es Lorena Sevilla. De Entonces, veras, imagínate Lorena. sí, de verdad, o sea, el universo es tan maravilloso y nos da tantas herramientas. ¿Quién se iba a imaginar que esa niña que vio a Lorena Sevilla en la tele, a nada de poder coronarse como nuestra belleza en México, iba a ser su antecesora casi 12 años después? O Qué sea, creo que la vida te pone momentos y situaciones tan mágicas que a veces es imposible creerlas, pero volviendo a la pregunta, creo que todas son maravillosas. Con las que he Carolina tenido Morán Gordillo una, también. claro que sí, claro, o sea, en todas las mujeres que han pasado por ya sea Nuestra Belleza Mexicana o Miss Universe México colimenses han sido maravillosas. Creo que las colimenses tenemos cualidades muy peculiares. Somos muy buenas hablando, Se somos nota, tú lo eres. carismáticas. ¿De verdad? ¿Te parece? Tú tienes una elocuencia maravillosa, ¿eh? Tienes una gran Ay, expresión verbal. muchísimas Te gracias. felicito y es una de Gracias, tus herramientas gracias. más poderosas. Ay, muchísimas gracias. Y fíjate que a mí me encanta hablar, ¿eh? Me Sí, encanta y veo el micrófono y casi corro para que me lo den. A mí me gusta mucho poder conectar y comunicar con las personas. Yo creo que es de las cualidades que más me definen. Y pues soy muy buena en eso. sí, sí, así es. Y Ok, qué bueno que lo tengas consciente. así. Sí, claro que sí. Te Por diré que acá todas nos, son mis favoritas. En todas veo cualidades increíbles. Hugo Rodríguez, eres maravillosa, Marcela. Ay, gracias, Hugo. Vamos, Miss Colima, dice por acá. Alejandra Covarrubias, te amamos, Marce. Ay, gracias, igualmente. Besos, gracias por apoyarme. Omar Guadarrama Díaz dice, ¿cuál es tu principal fortaleza para ganar Miss Universe México? Me agrada mucho tu alegría y frescura. Gracias, Omar. Muchísimas gracias por ver estas fortalezas en mí. Y yo creo que es justamente esta mi mayor fortaleza, que soy una persona que casi todo el tiempo está contenta, está feliz, está dispuesta a ayudar a los demás, está dispuesta a compartir un mensaje, además de que como te comento, me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta escuchar, creo que es de mis cualidades más grandes, entonces sin duda es algo que me potencializa bastante y creo que si lo practico y lo trabajo y lo estudio aún más, pues puedo llegar bastante lejos. Seguro. Dice por acá Raúl Luna, mi hermana vive en Tecomán, es muy caliente pero bonito. Tienes toda la razón, Raúl, pero pues bueno, uno que vive acá ya está acostumbrado al calorcito, ya está lo disfruta. Sí, sí, sí. Adriana Vega Rivas dice, tienes una sonrisa hermosa. Ah, muchísimas gracias, Adriana, viene de mi mamá. Raúl Luna dice, ¿qué mensaje le darías a las niñas en la actualidad? Wow, qué pregunta tan fuerte, pero tan real, porque las mujeres que participamos en certámenes, en plataformas de belleza, tenemos una tarea muy importante, que es inspirar a las generaciones que vienen detrás de nosotras. Así como lo dije anteriormente, a mí me inspiraba de una manera increíble ver a mujeres arriba de un escenario tomando un micrófono y adueñándose de todo el escenario. Entonces,
Creo que el mensaje más grande que le podemos dar nosotras, no solo como mises, sino como mujeres, a las niñas, a las sociedades que vienen, es que el miedo no puede frenarlas. El miedo no puede limitarte a cumplir tus sueños. Se los dice a alguien que muchas veces vivió bajo esto, bajo el miedo, bajo el ¿qué van a decir si yo me atrevo a cumplir mis sueños? ¿Qué van a pensar si hago esto? ¿Qué van a pensar si hago el otro? Me da miedo que me juzguen, me da miedo que me critiquen. Nada pasa. Al final de Exacto. cuentas, si te atreves a cumplir tus sueños, si te atreves a seguir eso que tanto quieres, realmente nada malo puede pasar. ¿Que pierdas? No pasa nada, es Ganas. aprendizaje, ganas aún más perdiendo. Entonces, yo creo que sería el mensaje a todas las niñas que no podemos dejar que el miedo o que las críticas o que el pensamiento del qué dirán nos limiten a cumplir nuestros sueños. Marce, tienes grandes mensajes y los sabes expresar de una manera muy acertada, muy correcta. Muchas gracias, Felicidades. muchas gracias. Felicidades. Gracias de verdad. Omar Guadarrama Díaz dice, qué bella está. De primera impresión es muy destacable. Ay, muchísimas gracias, Omar. De verdad, ya por ahí has hecho varias preguntas y yo de verdad te agradezco que te intereses en mí, en mi participación, porque eso es sumamente importante. Y qué bueno que hagas estas preguntas para que nos puedan conocer aún más. Personalmente, como ya lo había dicho, me emociona que ustedes me conozcan porque quizá en estos momentos soy una desconocida para ustedes, los seguidores de estas plataformas, pero me emociona bastante que puedan conocerme. Me llena de ilusión que ustedes vean quién es Marcela y qué va a hacer Marcela y qué nos va a demostrar Marcela en el escenario de Miss Universe México. Mis joyas de la corona son personas que brillan con luz propia porque son personas muy positivas, muy apoyadoras y eso me llena de orgullo. Ay, gracias. Manuel Sebastián Alcaraz dice, el calorón haciendo de las suyas. Ay, claro, es que es lo que te digo. Hemos tenido días súper nublados acá en Tecomán, entonces por ahí el calor se vuelve un poquito más sofocante, pero pues bueno, gracias a Dios tenemos ventiladores, tenemos aires acondicionados que Ay, nos sí, ayudan. yo sí en el mini split no podría vivir. Ay, no, de verdad que sí está muy fuerte. Sí, mucho. Pikachu dice, qué buen mensaje, Marce, porque es la verdad, la mayoría de las veces lo que nos detiene es el miedo. Así es. Bueno, lo voy a referir así. Gracias, Pikachu, por tu comentario. Y es que es muy real. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido a hacer quizá algo, a cumplir alguna meta, a seguir algún sueño por el que dirán? O por el miedo de nosotros mismos de decir, es que no puedo, es que quizá no me sale, es que quizá no soy suficientemente bueno. Y no se puede vivir de esa manera. Somos personas, somos seres maravillosos, todos tenemos luz dentro de nosotros y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, tenemos que aprender nosotros mismos a ver esa luz que tenemos, a ver de frente el miedo y decirle, no me aterras. No me aterras y no voy a vivir a sombras de lo que tú me hagas creer, porque yo puedo, porque yo soy capaz y porque soy una persona maravillosa. Sí, así es, lo valgo y lo merezco todo. Hay que abrirnos a las Así es. bendiciones del universo. Todo bien, dice Tania Guizar. Todo Muchas bien. gracias, Tania. Manuel Sebastián dice, bella la muñeca. Ay, gracias, muchas gracias. Brisa Muñoz dice, eres la más bella por dentro y por fuera. Marce, ¿qué es lo que Gracias, más muchas gracias, sientes que te ha Brisa. costado? ¿Qué te ha costado más trabajo en tu preparación? Fíjate que es una pregunta interesante porque así como te lo comenté, yo soy servidora pública, trabajo en el ayuntamiento de mi municipio, entonces pues soy una mujer trabajadora. Está la Marcela, que es una mujer que trabaja, que es hija, que es hermana, que es amiga, y está la Marcela que es Miss. La Marcela que tiene sesiones, que tiene clases, que tiene preparación. Entonces, el compaginar estas dos Marcelas, yo creo que ha sido no lo más difícil, sino lo que más trabajo y lo que más, pues sí, realmente lo que más trabajo me ha costado. Pero creo que esto de aprender a sobrellevar ambas partes, o sea, de cumplir con mis actividades como una mujer que trabaja, una mujer independiente, una mujer responsable con las actividades que tengo rumbo a mi preparación hacia Miss Universo, me han hecho más fuerte y me han enseñado muchísimo porque voy creando una disciplina para todo lo que se viene. Imagínate si desde ahorita ya hubiera dicho, sabes que no puedo, me rindo, pues
¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está esa perseverancia para cumplir tus sueños? Para seguir esa meta que ya tienes. Entonces, yo agradezco al universo, agradezco a Dios cada cosa que me pasa porque yo sé que es aprendizaje y que es crecimiento para mí. Sí, totalmente. Y además eres inspiración. Esa es una de las funciones de las reinas de belleza, inspirar a los demás. Gracias, Tal vez no gracias, solucionan los gracias. problemas del mundo, pero entonces lo que hacen es inspirar para que esas cosas Así es. ocurran. Y fíjate que desde que yo participé tanto en la prepa, como en la Feria de Tecomán, como en el certamen para embajadora de Colima, recibí mensajes de muchísimas niñas en los que me decían, es que Marce, tú me inspiraste a meterme a este certamen y aún en la actualidad lo sigo recibiendo, porque al ser Miss Universe Lima, pues muchísimas más personas se han acercado a mí. He recibido mensajes de niñas que me dicen, desde que tú participaste en la secundaria, participaste en la preparatoria, tú me inspiraste y te veo y te admiro y digo, yo también puedo. Entonces, para mí esto es lo más satisfaciente de todo esto, porque Sí, yo sé que yo tengo un mensaje, porque una belleza sin propósito es una belleza que no cuenta. Entonces, yo estoy ya cumpliendo con mi mensaje y eso es lo que quiero transmitir, eso es lo que quiero que las generaciones o las niñas que me vean sientan. sí, totalmente de acuerdo. Dice Lalo Banda, Marce, yo no tenía el gusto de conocerte, pero como le he dicho a Cookies, este año está color de hormiga, tienes los requisitos para representarnos con creces. Ay, Lalo, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo de ver esta entrevista, que tengas este comentario hacia mí, perdón. Yo me preparo todos los días, estoy en una preparación exhaustiva porque mi sueño, representar a mi país ante el universo, yo sé que puede hacerse realidad, es lo mismo que les comentaba, ningún sueño es tan grande, nunca es malo soñar demasiado grande porque si se No. trabaja, si se tiene disciplina, claro que se puede. Gracias, Lalo. Mariana Robles dice, eres una persona con un brillo inigualable. No hay mejor representante para Colima. Ay, Mari, muchísimas gracias, te mando un besote, mil Lalo gracias. Banda de nuevo dice, Colima ha dado grandes reinas y para muestra un botón, mujeres bellas y poderosas. Así es. Tienes un ángel gigante, Marce, te amamos, dice Cecilia Ah, Andrade. yo también, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Pikachu, Marce, ahora que comentas que eres servidora pública, ya todo tiene sentido. Se nota y se siente esa cercanía y esa gratitud que tienes hacia los demás y a la vida. Ay, muchísimas gracias. Y fíjate que sí me lo han dicho varias personas, que mi cualidad más grande es la humildad. Siempre me estoy preocupando por las demás personas, porque las demás personas tengan posibilidades, tengan herramientas, porque se sientan bien, porque tengan oportunidades. Entonces, tengo muy presente una frase que es, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es totalmente cierto. ¿Cuántas Sí, veces no vemos a nuestro alrededor personas o grupos sociales que necesitan ser visibilizados, que necesitan ser escuchados, que necesitan ayuda y pues preferimos no hacer nada? Yo creo que parte del propósito que tenemos todas las personas en la vida es el servir, es el ayudar a los demás. sí. Entonces, ese mensaje para mí es súper poderoso, es algo que mi familia siempre me ha inculcado y pues bueno, así como ya lo dije, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Totalmente de acuerdo. Y dice Raúl Luna, grata sorpresa, se siente tan auténtica y cercana, mis mejores deseos. Ay, muchísimas gracias, Raúl, de verdad, muchas gracias, un abrazo. Hugo Rodríguez nos dice, cuéntanos sobre tu proyecto del Miss Universe. ¿Cuál va a ser tu mensaje? ¿Cuál es tu visión social? Hugo, muchísimas gracias por tu pregunta. Fíjate que qué bueno que me mencionan esto, porque se habla muy poco o les he mostrado muy poco acerca de pues mi preparación, de todo lo que estoy haciendo, pero como ya lo dije, a mí siempre me ha gustado ayudar a los demás, ser esa mano para las personas que lo necesitan. Entonces, eh, quiero hacerles frente a todas las personas que el miedo, que las limitaciones, que el qué dirán, no es importante. Que tenemos que creer en nosotros mismos, que tenemos que creer en nuestros sueños, que tenemos que plantearnos metas, porque todas las personas tenemos un brillo interior.
tenemos una luz propia que no apaga la de los demás, sino que nos ayuda a iluminar nuestro camino. Entonces, Wow. este es un mensaje muy poderoso porque cuántas veces no vemos a personas que se limitan, a personas que quizá no tienen esa confianza en sí mismas. Entonces, para mí no hay nada más inspirador que una persona que te impulse, que una persona que te diga, tienes que confiar en ti, tienes que creértela, tienes que saber que una persona poderosa, una persona maravillosa. Entonces, a mí me inspira ver personas así, no solamente en certámenes, sino personas que son inspiración. Y eso es justamente lo que yo quiero transmitir. Correctísimo. Por acá nos dice Lalo Banda, muy coherente. Sabes conectar y aterrizar tus ideas. Me encanta tu fluidez. Nada que Gracias. agradecer. En este canal estamos para apoyar a nuestras reinas. Todos somos mexicanos. Efectivamente, Uy, Lalo. todos somos mexicanos y somos bien chingones. Sí, así es. Más Así claro ni es, el agua, chicos. Merari así es. Natalí Ramírez Milanés dice, Marce, eres la mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Éxito. Ay, muchísimas gracias, Merari. Te mando un abrazote. Gracias por apoyarme. Fíjate que tu frase podría ser chingonamente resilientes. Claro que sí. Oye, qué buena frase, ¿eh? Oye, Está muy claro. interesante y muy Sobre todo fuerte. que en México la palabra chingar lo usamos mucho porque es una chinga hablar Sí, bien todo el tiempo. Entonces también es, pero también de pronto es muy chingón triunfar. Entonces, me gustó cómo lo dijiste y cómo claro, puedes aplicarlo y ser tu sello personal. así es. Claro que Por sí. acá nos dice Audel C. Preciosa Marcelita, te apoyamos todo Colima. Ay, muchísimas gracias, Odel. De verdad, gracias por siempre apoyarme. Vamos, Marcela, dice Hugo Rodríguez. Gracias, Huguito, de verdad, gracias por apoyarme. Fíjate que tengo muchísimas personas a mi alrededor que me apoyan, como no tienes una idea, personas que están al pie del cañón conmigo y eso me hace que disfrute esta experiencia aún más. Sí, sí, Eh, es sumamente satisfactorio ver cómo las personas que están alrededor de ti te quieren, te apoyan, te motivan y te impulsan. Entonces, es lo más bonito de esta experiencia. viene con todo Colima, dice Espinosa Guerrero María Isabel. Con todo que va Marcela. Y fíjate, por otro lado, coméntanos cómo va el tema de la pasarela, del estilismo, maquillaje, peinado. ¿Cómo te estás preparando en eso? Pues mira, así como te comento, tengo mi día planeado desde las 5:30 de la mañana que me levanto hasta las 10:30 de la noche que me acuesto. Voy al gym en la mañana, me voy a trabajar, saliendo de ahí tengo clases tanto de pasarela como de oratoria, como de inglés, como de expresión corporal, como de maquillaje, de peinado. La verdad es que a mí siempre me ha encantado el mundo de la belleza. Yo sé peinar, sé maquillar, entonces solo estoy poniendo más, pero me encanta todo este mundo de la belleza. También me estoy preparando, pues claro, con algunos tratamientos, tanto faciales como corporales, pero quizá no me ven muy activa en redes sociales por esa razón, porque me la paso todo el día preparándome y es que soy una persona tan perfeccionista que quiero llegar excelente en todos los sentidos. Entonces, sí, por ahí todos los días me preparo. De hecho, hoy domingo vengo a esta entrevista de recién ensayar pasarela y antes tuve clase de oratoria y antes tuve otras actividades. O sea, tengo todos mis días con bastantes actividades. Y la verdad que la Marcela quizá del pasado hubiera dicho, no manches, o sea, ¿cómo le haces con tanto? Pero ahora me doy cuenta de que si Dios me dio la oportunidad, de que si el universo dijo, tú vas a hacer, es porque yo tengo la capacidad. Entonces, estoy al pie del cañón, estoy preparándome, estoy trabajando duro para dar lo mejor de mí y para representar de la mejor manera mi estado. Te voy a hacer una recomendación. Tú saca frases que de tu corazón salgan. Una frase de 10 palabras, una frase, como tú veas, y comparte una diariamente acompañada de tomas de lo que haces como servidora pública, como es la clase de pasarela, la que estás practicando inglés, que estás en el gimnasio. Así, de esa manera vas a matar tus pájaros de un tiro. La preparación como reina de belleza va a darle pie a las reflexiones inspiradoras
las frases que puedas compartir. Y de esa manera vas a estar generando contenido, generando inspiración y presente en la mente de todo mundo. Deberías de hacerlo. Y que No te edite, te ayude a editar, inventes. que te ayude a editar cualquier amiga, amigo que tenga el tiempo de decir, no seas mal, te voy a mandar el material, edítamelo y ayúdame a subirlo. Claro. Ya. Ay, Kika, de verdad, qué buena idea me acabas de dar. Claro que la voy a utilizar. Muchísimas gracias por darme este consejo que de verdad te lo agradezco muchísimo y claro que lo voy a tomar, lo voy a llevar a cabo. Es que tienes Está todos los buenísimo. elementos Mil para lograrlo, nada gracias. más grábate, ya no tendrás tiempo de editar, que es algo muy meticuloso, pero te Sí, aseguro que claro. tienes a alguien de tu confianza cerca que es capaz de hacerlo. Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad por el consejo. Acá dice Manuel Sebastián Alcaraz, creo que es importante conocer a las niñas, no solo basarnos en fotos o producciones. Colima no va a jugar con Marcela este año. Así es, mis Sebas. Este año vamos Pikachu, con todo. Pikachu, Marce, de toda esta preparación, ¿qué es lo que disfrutas más y qué es lo que se te ha dificultado más? Ok. Bueno, lo que he disfrutado más es darme cuenta de lo disciplinada y de lo exigente que puedo llegar a ser. Porque, wow, o sea, a veces termina mi día y digo, ¿cómo le hice para darle un check a toda mi lista del día? Sin embargo, lo logro y me siento orgullosa porque digo, sí pude y sí voy a poder con todo lo que se viene. Y bueno, también lo que más he disfrutado es que tanto mi municipio como mi estado me han apoyado de una manera que no te imaginas, o sea, me han apapachado, me siento súper querida, no solo en mi municipio, sino también en mi estado. Todas las personas que me topo ahora que salgo a la calle aquí en Tecomán, donde yo vivo, aunque no las conozcas, se acercan a mí con una sonrisa y Marce, te deseo el mejor de los éxitos, Dios contigo, todo te va a salir bien, todo te va a ir genial. Entonces, estos deseos, estas buenas vibras, estas palabras bonitas son algo que, uff, o sea, no se puede comprar y no se compara con nada. El apoyo de las personas que te quieren y que te vean es lo más increíble de toda esta experiencia. ¿Y qué es lo que más se me ha dificultado? Bueno, pues así como lo comentaba, el poder encajar y cumplir con todo lo que es Marcela, la Marcela que trabaja, la Marcela que tiene responsabilidades, que es hija, que es hermana, con la Marcela Miss que están haciendo, con la Marcela que tiene clases, que tiene actividades, que tiene ensayos, que tiene pues mil cosas. El poder juntar estas dos versiones de mí no ha sido complicado, pero sí es todo un reto, pero te digo, me encanta y me encanta cómo yo misma me demuestro que sí puedo y que puedo aún más. Es sin duda algo Así es. retador, pero me fascina. Acá dice Isaías Bartolini, ¿cuánto mide la chica? Ya nos comentó que 1,70 m. Omar Guadarrama Díaz dice, ¿qué perfil de mujer mexicana quieres visibilizar en Miss Universe y cómo crees que eso ayudará al empoderamiento de la mujer? Omar, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Qué perfil de mujer mexicana quiero visibilizar en Miss Universo y cómo crees que eso me ayudará al empoderamiento de la mujer? Esta pregunta está muy fuerte porque así como te lo digo, ser la portavoz de una sociedad, ser una mujer que tiene la capacidad y el poder de pararse en un escenario y compartir un mensaje no es nada fácil. Yo quisiera visibilizar a las mujeres mexicanas que somos mujeres poderosas, que somos Sí, mujeres trabajadoras, que somos mujeres que trabajan, que somos mujeres luchonas, que somos mujeres chingonas. ¿Por qué? Porque así somos las mujeres mexicanas. El claro ejemplo está en Fer Beltrán, que el año pasado ujú. pues fue Miss Universe México y se fue Miss Universe y quedó en tercer lugar. O sea, ¿qué ejemplo de mujer nos está dando? Tan solo, también por otra parte, el que tengamos a la primera mujer presidenta en la historia del país, wow, qué inspirador es eso para nosotras las mujeres, porque quizá hace 100 años no se nos hubiera pasado por la mente que pudiéramos llegar a tener una mujer presidenta. Entonces, quiero que las niñas, y no solo las niñas, sino las mujeres, sepan que somos capaces de lo que queramos mientras nos lo propongamos.
porque muchas veces el miedo nos limita, los prejuicios, los estereotipos, los estándares de la sociedad tratan de encasillarnos en un estereotipo y no es así. Todas las personas tenemos la capacidad de lograr lo que nosotros queramos con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, pero somos capaces. ¿Y cómo creo que esto ayudará al empoderamiento de la mujer? Pues bueno, el creer en sí mismos, el sentirse capaces, el saber que podemos, no inventes. Imagínate cómo le llega esto a una niña que tiene inseguridades, tiene por ahí miedo al que dirán. Totalmente de acuerdo. Gracias por la respuesta, dice Lalo Banda. Colima no va a jugar al Nacional, mucho éxito, Marce. Muchísimas gracias, Lalo. Muchas, muchas gracias. Isaías Bartolini, yo la veo muy blanca de la cara, ¿será la luz? Quizás Tal sí. vez, Sí, tal. es que tengo por aquí bastantes luces porque la luz de mi casa es un poquito opaca, entonces no quería verme tan opaca en el video, pero la luz Sí, yo también luego me maquillo sí, bastante porque luego tengo un lamparononón aquí enfrente porque luego también no se sí, ve. me Y pasa a luego con mí este también. fondo negro, necesito compensar también. Entonces, bueno, Oye, qué bonita está tu corona, es la chandelier, ¿verdad? sí, es la chandelier exclusivamente del taller de orfebrería de coronas de la belleza. Ahí está, ahí está la corona. ¿Qué Es, tal, eh? es una Wow. belleza, a mí me encanta esta Sí, corona. icónica, icónica, la ganó Lupita Jones Sí, también. exactamente, que hace Está poquito muy, muy celebró bonita. un aniversario más de su coronación y es una corona que, por ahí, en un post que hizo George Figueroa, yo les comentaba, deberían de emular con ciertas adaptaciones esta para el Miss Universe México. Sería increíble Ah, que trate. imagínate qué boom sería el poder traer esta corona acá. Ay, no inventes, qué Yo les emoción. sugería que Qué, aquí en vez de la monita pusieran la estrella que ahora están usando que Miss tuviera una estrella Universe, aquí de Miss Universe claro. y que en vez de los espaguetis, como le llamamos a esto, que en vez de los Ajá. espaguetis le pusieran las ay, ¿cómo se llama? Prehispánicas, todas estas, tiene su Ay, nombre. claro, como grecas. Sí, sí, sí. Las grecas, que en vez de esto le pusieran grecas, prehispánicas, aztecas podrían ser No de aquí en esta parte, inventes, y estaría quedaría una adaptación increíble. muy azteca, muy Sí, mexicana y muy del Miss Universe. mexicana, sobre todo, muy cultural, que se sienta muy de nosotros. Ay, Y ojalá luego que en un futuro imagínate, se llegue a concretar. estaría increíble y que ya si quieren todavía que tenga más espíritu Miss Universe, lo que podrían hacer es cambiarle los cristales en vez de que sean cristalinos, ponerlos celestes, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Le puedes hacer todas las variaciones que sean, Sí, pero sería modificaciones para increíble. hacerla más mexicana. Claro que sí. Imagínatela con algunos destellitos rojos también, como la Que se le bandera. pusieran Estaría cristales padrísimo. blancos, verdes, rojos, que tuviera así como ese color difuminado y que tuviera la estrellita y grecas prehispánicas aquí. Pero No, bueno, pues es una idea qué y buena esto para. propuesta. Ojalá que pronto se llegue a concretar. Tengo entendido que sí van a cambiar el diseño, que la corona que les van a poner el día 29 va a ser distinta a la del año pasado. Tengo entendido, quién sabe. Vamos viendo qué pasa ese día. Sí, porque ustedes ya la conocen, ¿verdad? Creo que esa información no la podemos revelar todavía. Ay, entonces el Pero sospechosismo mira, está a todo estamos lo que igual da, de pero muy bien. emocionadas que ustedes de conocer la nueva corona. Súper, La súper conoceremos ya emocionadas. pronto, Así es, muy, muy pronto. muy, muy pronto, ya el día 29 en Guadalajara, que a ti te queda relativamente cerca, ¿verdad? Sí, bastante. La verdad es que es increíble que pueda hacer aquí en Guadalajara la coronación, porque así el traslado va a ser más fácil, tanto para mí como para mis papás, que van a estar pues ahí conmigo acompañándome. Va a ser mucho más fácil, porque prácticamente nos queda como a 3 horas Guadalajara. Ay, muy bien, muy, muy bien. Así es. Pikachu dice, Marce, ya que hablamos de la corona, ¿a qué Miss Universo admiras? Ay, Dios mío, tengo un montón de mis universo que admiro, que me inspiran, que hasta cierto punto las siento cercanas, que digo, Dios mío, siento que es mi amiga, que la conozco de toda la vida, pero, híjole, yo creo que una mujer que me inspira, una mujer en la que me veo reflejada, en la que
me motiva a seguir, sin duda es Shanice. Sin duda, porque es una mujer tan cercana, tan cálida, tan humana. Ella también nos habla del miedo, de cómo vencer tus miedos, de cómo no dejar que las limitantes que quizá llegamos a tener nos frenen o nos estanquen a no seguir nuestros sueños. También, obviamente, Andrea Mesa es para mí una mujer guau, o sea, sigo viendo sus entrevistas, sigo viendo el video de cuando ganó y la piel se me sigue poniendo chinita. Y más porque es una mexicana, o sea, es una mujer que también tiene las raíces que yo tengo, entonces eso me hace sentir súper, súper orgullosa. Pero en realidad admiro a todas las Miss Universo, Y porque hasta las son que no han mujeres ganado la poderosas. corona y que han representado Así dignamente es. a su país, hay muchas no Claro, ganadoras que son admirables. claro, está por ejemplo Sofía Aragón, yo admiro con todo el Ándale. corazón a esa mujer, Ese está mismo también año, Madison Fernanda, Anderson también. también una mujer fascinante, entonces creo que todas las mujeres que son y que somos capaces de subirnos a una plataforma, a un escenario, somos mujeres maravillosas, porque vencimos el miedo más grande, que es el de nuestra mente. Entonces, Ay, sí. las admiro a todas. Hay que hacerse aliada de la mente, porque la mente levanta o hunde. Entonces hay que Así, estarla ejercitando. así Pikachu es. dice, hay que nominar a Cookies para que sea la encargada de hacer la corona de Miss Universe México. Ay, nada me llenaría de tanto honor, pero bueno, hay Ay, esperemos, excelentes Cookies, orfebres. que para el próximo año tú seas la encargada de hacer la nueva corona. Hay que Esperemos. decretarlo, que así Esperemos será. porque lo haría con mucho amor a mi México lindo y querido. Claro que sí. Por acá nos comenta Alan Esteban Campos, dice, en ocasiones tenemos limitaciones que nos impiden avanzar o nos obstaculizan a lograr un objetivo. ¿En qué se inspira Marcela para vencer esos pequeños obstáculos que pudieran presentarse en su vida? Wow, qué pregunta. Muchísimas gracias, Alan, por tu pregunta. ¿En qué me inspiro para vencer esos pequeños obstáculos que pudiera tener en mi vida? Simplemente voltear un poquito hacia atrás. Darme cuenta de todo el camino que llevo ya recorrido. Que si tú le preguntas a la Marcela de hace 5 años, si en algún momento se imaginó representar a su estado, ser Miss Universe Colima, jamás me hubiera pasado a la mente, jamás lo hubiera creído posible. Entonces, basta con mirar un poquito para atrás para darte cuenta de que eres capaz, de que a veces el único obstáculo o la limitante más grande que tenemos las personas son nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos estancamos, no nos saboteamos, no nos hacemos mil ideas y mil Auto pensamientos en nuestra boicoteamos, mente? claro. Claro, nos boicoteamos y nos hacemos a nosotros mismos sentirnos capaces, porque no merecemos las cosas. Entonces, el saber que eres tú una persona que tiene un propósito, una persona capaz, una persona inteligente, una mujer, una persona que tiene retos, que tiene capacidades, es lo más importante, porque así como lo dije, todas las personas tenemos una luz propia. Todas las personas brillamos por nuestra cuenta sin necesidad de opacar a los demás. Y esa luz es la que guía nuestro camino, es la que nos hace avanzar, nos hace ser personas con una meta, con un objetivo o con un mensaje. Sí, fíjate que algo que te comparto y les comparto, que me gusta hacer en mi vida y ahora a las chicas que preparo partimos de ahí es detectar cuál es tu mayor miedo ante determinado objetivo. Ay, que me caiga en la pasarela, que se me olvide lo que voy a decir a la hora de estar hablando, que diga una tontería o que, no sé, que haga algo que me va a Cualquier quitar la cosa, oportunidad de sí, llegar. Entonces, a sí. partir de ahí, empiezo a trabajar. ¿Tengo miedo de caerme en la pasarela? Ok, déjame, voy a caerme o voy a estar desde el suelo y ver cómo resolvería estar tirada en el suelo y cómo me levantaría para de esa caída que aparentemente me quitaría la corona, pues resulta que eso me va a asegurar que tal vez me la den. O sea, me va a levantar. Entonces, entonces me caigo. Ya no me preocupo si me caigo, me ocupo de cómo me levantaré. Que Entonces, es ay, justamente el ejemplo que acabamos de ver con Miss Universe Filipinas. ándale, Ella tuvo esta caída en el escenario, entonces nos habló de su fortaleza para levantarse y para seguir adelante a pesar de las cosas que nos puedan pasar. O sea,
¿Qué más ejemplo de inspiración tenemos que ese? No Claro. importa A ver, cuántas veces tengamos errores o nos caigamos, lo importante es cómo vamos a afrontar esto. Si vamos a tomarlo de manera positiva, si nos va a frenar aún más. imagínate, tengo miedo de que me traicione mi mente y cuando esté en el top 5 y me pregunten, Cuquita, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren ingresar a esta maravillosa plataforma? Que es un mugrero y que no lo piensen. Ay, ay, ya dije eso, es mi peor Dios, pesadilla. Bueno, a partir de eso, ¿cómo le cambias? Eso así diría es. una Fíjate que está persona muy, muy que no se ama a sí interesante tu misma, mensaje. porque esta plataforma es lo mejor que ha pasado. Y le compones, le cambias y utilizas un temor en algo que te impulsa. Entonces, no Así hay es. nada más feo que no tenerse confianza. Entonces, si te ejercitas en tus temores, ¿cómo lo resolverás? Van a desaparecer. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que qué mensaje también tuyo tan inspirador, el ponernos frente a frente con nuestro mayor miedo y hacerle saber que no nos va a limitar, que No, vamos a buscar la manera para salir adelante, para hacerle frente y para seguir. Eso es sí, lo más importante. Yo creo que no solamente en este tipo de plataformas, sino en la vida en general, porque a diario nos enfrentamos a retos, a diario nos enfrentamos con cosas que quizá nos pasen en nuestra vida, pero la clave está en cómo vamos a pasar de ello, qué vamos a hacer con esto que tenemos, cómo lo vamos a hacer frente a esto. sí, así es. Una vez me pasó, fíjate, una vez me ocurrió que me enteré que un programa que tenía en vivo todos los lunes lo veía la esposa del presidente en aquel tiempo. ¡Ah! ¿Sí? Me empezó, entonces ¡Wow! me dio miedo y dije, a ver, qué miedo, ¿para qué me enteré? Porque me mandaba mensajitos. Ahora sí me gustó el tema, ahora no, ahora que acá y que por qué. Y entonces, ay, qué No miedo. inventes. Entonces dije, bueno, a ver, te está dando miedo. Ya tienes miedo de esa situación, pero no, no te va, o sea que Cuquita reacciona. Entonces dije, a ver, pues al revés, voy a pensar, qué bueno que me ve, qué triste el día que no me vea. Entonces lo tomé como un cumplido y como algo maravilloso de que me viera, cambiándome el chip. Sería terrible que no te viera. Entonces, qué bendición que te vea la esposa del presidente. Así Y es. Qué entonces resulta que le bendición cambié el chip que y ya. analice tu contenido, que esté pendiente en lo que tú haces y que tu mensaje le llene los oídos, que la haga cuestionarse, que la haga tomar su teléfono y escribirte un mensaje para decirle qué le pareció. O sea, qué increíble poder compartir tanto. Sí, pero lo que me dio miedo al principio, dije, no, tienes que cambiarlo a positivo Así porque es. también, ¿qué le motiva a hablarte, decirte, aconsejarte? Algo le muevo en su interior, pero me estaba dando Claro. terror. Y entonces dije, no, cámbialo, qué bendición que te esté pasando a ti. A ver, ¿por qué no les escribe a otros conductores, verdad? Entonces, ya como que Así cambias el es. chip. Acá Así dice es. José Manuel Ramírez, ¿por qué lo tienes todo, bebé? Te adoro, No sé, Marce. bebé. No sé, bebé, Ay, Manu, no sé. muchísimas gracias. Un abrazote enorme. Gracias por el apoyo siempre. Gracias, gracias. Lalo Banda nos dice, Marce, fuera del concurso y sí, pasando del certamen, ¿te llega una oportunidad en algún medio de comunicación? ¿Aceptarías? Yo sí te veo en un medio de comunicación. Wow, qué pregunta, qué pregunta. La verdad, Lalo, así como te lo digo, siempre me ha gustado comunicarme, siempre me ha gustado estar pues hablando con otras personas, conectando y creo que se me da bastante bien. Entonces, claro, tengo un objetivo en esta plataforma y si no se llega a dar y se abre puerta a alguna conducción o algún medio de comunicación, claro que lo aceptaría porque al final de cuentas tenemos que potencializar eso que nos sale eso dentro de lo que somos buenos. Entonces, claro que lo aceptaría. Yo encantada porque te digo, me encanta conectar con las personas, me encanta hablar, me encanta comunicarme. Entonces, creo que sería algo maravilloso en mi vida, trabajar en algo que, pues vaya, que no lo vea tanto como trabajo, que lo vea más bien como algo que me gusta. Y pues muchas gracias por ver esa cualidad en mí, Lalo. Si te han aceptado, ya me habían dicho, Colima, ¿para cuándo? Por eso te insistía, Marce, ¿cuándo hacemos la Sí, claro. entrevista? Para estar Ay, acá, fíjate porque la que gente quería conocerte.
Claro, y te digo, me llena de emoción que estén ansiosos de conocerme, porque realmente no hay bastante contenido de mí todavía en redes sociales. Entonces, el que vean quién es Marcela, el que yo vaya mostrando estas partes de mí hacia el concurso, es bien emocionante para mí, de verdad. Y créanme que poco a poco les voy a ir mostrando aún más para que puedan conocerme, para que sepan quién soy y para que vean con todo lo que nos estamos preparando y todo lo que vamos a hacer en esta competencia, en esta plataforma. Omar Guadarrama Díaz dice, felicidades, mucho éxito, viene fuerte. Uy, gracias, Omar. Y claro que sí, vamos fuertísimas, preparándonos, trabajando, enfocándonos y siendo disciplinadas. Entonces, esperen siempre lo mejor de Colina. Muchísimas gracias por abrirte de capa con nosotros. Coronas de la Belleza es un aliado para ti, así es de que Gracias, no Cuquita. se circunscribe nada más a esta entrevista, a esta charla, sino que estamos para apoyarlas en lo que necesiten como grupo de fanáticos que son. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y créeme que yo también tenía tiempo ya queriendo concretar esta entrevista, pero te digo, últimamente mis días están súper ajetreados, tengo mil actividades y no podía encontrar el espacio para poder verte. Pero este día, por algo se logró, entonces te agradezco bastante por invitarme, por darme este espacio en tu canal, por interesarte en conocerme. Muchísimas gracias por la oportunidad, porque así como te lo dije, eres pues la primera persona que se abrió a esto, te lo agradezco bastante. Créanme que falta muchísimo de mí para mostrarles. Poco a poco les iré compartiendo más, pero gracias, gracias infinitas por el apoyo, por todo este espacio. Ahora despídete de nosotros diciéndonos Marcela Corona, Miss Universe Colima. Wow, muchísimas gracias a todos los que vieron esta transmisión y a los que la van a ver en algún futuro. Gracias por las preguntas, gracias por verme, gracias por apoyarme. Los invito a seguirme en mis redes sociales y pues bueno, recuerden que en Colima también brilla el universo. Marcela ¡Guau! Corona, Miss Universe, Colima. ¡Qué maravilla! Me encantó esa frase, me Muchísimas encantó. gracias, claro que sí. Y Pikachu querido dice, como dices, Marce, este día por algo se logró y nos has dejado un buen sabor de boca, mis mejores deseos y mucho éxito. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Les mando un abrazo enorme, gracias por el apoyo y nos estamos viendo pronto. A ver el corazonómetro, si a ti te salen, a ver. También hay un corazón que me encanta, que es el coreano. Entonces, Ah, sí, el corazoncito un coreano, que también abrazote a todos. está muy de moda. Gracias. Claro que Chicos, sí. y yo por lo pronto les dejo mi mejor energía. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Pero desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla bien, chicos. Buenas Wow. noches. Gracias, Marce. Gracias, un beso, bye. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.